Bueno, mis amigos narrativos, ¿qué tal estáis? Vengo a compartir con vosotros una nueva grabación de un cuento infantil. Hay muchos en internet y se pueden corregir fácilmente. Me voy echando aquí, mejor aquí, me pongo aquí en una esquina. Y vamos a corregir este cuento. El cuento lo conozco, pero la versión esta tal como está publicada no la he leído exactamente, pero lo vamos a hacer en vivo la corrección. La vamos a corregir un par de veces, estoy hablando así en plural majestático. La voy a corregir un par de veces y en la primera lo que quiero hacer es poner cierto énfasis en los diálogos, porque veo muchos diálogos que están mal redactados, ¿no? De hecho, como corrector de estilo, una de las cosas que tengo que pulir en la inmensa mayoría de los relatos y de las novelas, en la inmensa mayoría de las narraciones, son los diálogos, ¿no? No sé por qué hay tanto error con los diálogos y vamos a corregirlo. Sería muy importante que el narrador empezara a racionalizar cómo es la escritura correcta de los diálogos, pues al fin y al cabo es intrínseco de la narración. Es cierto que algunos autores o en algunos relatos o en algunas novelas veremos que apenas se utilizan diálogos y que el gran peso de la narración está soportada no por los personajes sino por el narrador. Pero antes o después siempre aparecerán diálogos y en muchos casos le da mucho juego a la narrativa, ¿no? Escuchar las voces de los propios personajes es muy, muy importante. Adelanto que no va a ser esto un taller literario, no voy a explicar cómo escribir relatos, o sea, diálogos que funcionen, diálogos que den vida propia a los personajes o que hagan que la novela sea más fluida. Es decir, ese tipo de cosas no lo voy a explicar porque no voy a oficiar aquí como escritor o como corrector de talleres literarios, sino simplemente como corrector literario. El objetivo en este caso es simplemente enseñaros cómo se articulan los diálogos. Así que vamos a ver el cuento lo voy a corregir, voy a centrarme un poquito más, con más detalle en los diálogos, sin ir tan rápido como he hecho en otras ocasiones, y luego al final le voy a dar una segunda lectura al cuento, simplemente por si me he quedado algo en la primera corrección, para pulirlo completamente, ¿no? Tenemos aquí el texto, lo voy bajando, ya por ahí he visto alguna cosilla que hay que corregir, no parece excesivamente largo, son solo 4 páginas. Lo que vamos a hacer antes que nada está en Montserrat 15. Yo simplemente por visualizarlo en un tipo de fuente que me guste más, le voy a dar a control E, lo selecciono todo, voy a poner Georgia, que es una fuente que me gusta más, le voy a dar un tamaño de fuente más pequeño, 12. Luego vamos a venir aquí a párrafo y vamos a elegir, por ejemplo, un interlineado de 1,5. Aquí lo dejamos en 0. Y aquí le vamos a decir que haga una sangría de primera línea. Este 1,25 que viene predeterminado de Word no sirve. ¿Veis? Ya, para mí ya tiene una visualización, me gusta más. Y eso que tampoco estaba mal en el otro, es simplemente una opción personal, ¿no? Bueno, pues a ver cuántos son. Pues mira, solo son 3 páginas, a ver. 4 páginas y la primera solo tiene un párrafo, o sea que es más o menos cortito. Como es el primer párrafo, este tipo de sangrado es para separar los párrafos y para distinguir un párrafo del anterior, pero como este es el primero, pues lo podemos dejar así, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para que se visualicen todas las correcciones? Pues una vez más nos vamos a revisar y nos vamos al control del cambio. ¿Veis? Ya está activado. Aquí tenemos el título. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle el punto, pues los títulos no llevan punto. Y si fuera un subtítulo, tampoco. ¿Veis? Aquí ya automáticamente Word ha puesto eliminado y ha quitado el título.
A ver, lo voy a seleccionar otra vez. Vale, ahora lo veo más oscurito. En la ciudad de Londres vivía la familia Darling. La hermana mayor, Wendy, siempre contaba historias para dormir a sus hermanos Gianni y Michelle. La historia favorita de los tres ocurría en un lugar lejano conocido como el País de Nunca Jamás, donde vivían Peter Pan y el Hada Campanilla. Allí nadie crecía, nadie se convertía en un adulto y se podía jugar y divertirse como un niño para siempre. Cada noche, los tres hermanos se sentaban a escuchar historias antes de dormir. Una de esas noches, los niños vieron una pequeña luz brillante revoloteando por el cuarto y se quedaron maravillados al descubrir que no era otra que Campanilla, la pequeña hada amiga de Peter Pan, y el propio Peter, que miraba divertido desde la ventana. Aquella noche, esto como es, le vamos a quitar la coma, hay veces que se empieza con un adverbio de tiempo y tal, que es más largo, pero aquí como solo son dos palabras aquella noche, y aquí también, yo creo que no tiene sentido ponerle la coma, lo veo mejor así. Aquella noche les propuso viajar al País de Nunca Jamás. Aquí aquí le pusieron el entrecomillado, con comillas latinas o de sargento también llamadas, porque nos dicen cómo es conocido. Entonces aquí es correcto, pero ya no tiene ningún sentido que al País de Nunca Jamás le pongamos las comillas, ¿no? Así que esto está bien. Aquella noche les propuso viajar al País de Nunca Jamás, conocer a los niños perdidos y jugar sin que ningún adulto les diera órdenes. ¿Y cómo iremos?, preguntó Wendy. Bueno, pues aquí vamos a darle a este botón de aquí, que es de mostrar todo, o mostrar caracteres ocultos, llamarlo como queráis, y aquí vamos a empezar a corregir cosas en los pies de diálogo, ¿no? En caso de que os molestara ese botón, se desactiva así, ¿no? Yo simplemente lo he puesto para que veáis que estos puntitos de aquí son los espacios, ¿no? Lo voy a desactivar un momento, que parece que es menos molesto. ¿Veis? Vamos a quitar aquí el espacio. Aquí ya empieza a hablar el personaje y aquí lo que hace es que habla el narrador. Vale, ¿y cómo iremos? Pues aquí cuando habla el narrador lo voy a señalar momentáneamente en rojo para que veamos la diferencia. Esto lo está diciendo el personaje y esto lo está diciendo el narrador. Esta parte de aquí, lo que he puesto en rojo, se llama acotación, el parlamento del narrador, llamarlo como queráis, y debe ir pegado a este guión. En caso de que el personaje que está aquí volviera a hablar después de la intervención del narrador, le pondríamos otra vez este guión aquí, y aquí seguiría hablando el personaje, ¿vale? Bueno, como no habla en este momento, sobra este guión y sobra esto que he puesto yo, ¿no? Ja, 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 se echó a reír Peter Pan. Bueno, aquí ya daos cuenta que en este pie de diálogo ya vemos bastantes errores. De repente, si antes ya habíamos empezado a escribir los pies de diálogo correctamente con un guión largo, incluso se podría aquí cambiar por una raya, pero bueno, está bien así. No tiene ningún sentido que ahora hagamos doble énfasis a la hora de señalar que está hablando el personaje. Aquí le han puesto el guión y aquí le ha puesto el entrecomillado, que no tiene ningún sentido. Lo eliminamos el espacio. Aquí de repente tenemos un guión minúsculo, no nos sirve. Le vamos a poner un espacio, pegamos el guión que corresponde, aquí quitamos este guión minúsculo y tenemos esto. Entonces aquí esto ahora mismo está correcto, lo podemos señalar en rojo. ¿Qué tenemos aquí? Habla el personaje, habla el narrador. Habla el personaje, habla el narrador. Y aquí, como vuelve a intervenir el personaje, le hemos puesto un segundo guión, hemos puesto un puntito y luego a continuación
vuelve a hablar el personaje, vuelve a intervenir y dice volando. Bueno, pues el procedimiento es ese. Lo que pasa es que os dais cuenta de que aquí los diálogos los construyen un poco no sé, al azar, ¿no? Esto lo pegamos aquí. Aquí es un guión pequeño que además no nos vale porque ya decimos que los guiones deben de ser todos del mismo tamaño. Tenemos que poner un espacio, pegamos el guión y pegamos aquí nuevamente la voz del narrador. Esto ya no lo dice un personaje, sino que lo dice el narrador. Pero nosotros no podemos volar, contestó Michelle. Campanilla os ayudará. Y entonces la pequeña hada comenzó a revolotear sobre sus cabezas, esparciendo un brillante polvo dorado que olía a piruleta. De este modo, los niños empezaron a levantarse unos centímetros del suelo. Aquí fíjate que yo más que levantarse pondría, me suena mejor elevarse, ¿no? Pero no lo voy a corregir, o bueno, sí, lo voy a corregir, ¿por qué no? Unos centímetros del suelo. Asustados y divertidos, empezaron a volar por el cuarto junto a Wendy, la hermana mayor, que no podía creer lo que estaba viendo. La hermana mayor, porque aquí esto que viene a continuación es una explicación, entonces debemos decir debemos, escribir la coma, ¿no? Emprendieron el viaje juntos, volando por la noche de la ciudad de Londres, volando por la noche de la ciudad de Londres, volando por la noche por la ciudad de Londres. Quizás esto de aquí yo también lo eliminaría, pues ya sabemos que el cuento está ubicado en la noche, ¿no? Volando por la ciudad de Londres, hasta que subieron tan alto que solo había nubes. Pasadas unas horas, volaban sobre mar abierto y el sol lanzaba los primeros rayos de luz. Estaban llegando a nunca jamás. Vale, este es el país de nunca jamás. No lo voy a poner completo porque ya como que damos por hecho de que se sabe que nunca jamás es el país de nunca jamás. Allí abajo, aquí vamos a hacer igual, sobre la coma, allá abajo vieron el terrible barco pirata del capitán Garfio. Esto ya aquí debían de tener mucho. Si os dais cuenta, esto ya da paso a otra frase. No es que esto de aquí sea un complemento de esta frase de aquí, sino que comienza una nueva frase, ¿no? Debían de tener mucho cuidado. Esto es incorrecto. Debían tener mucho cuidado. Deber de implica o sugiere una hipótesis. Por ejemplo, debían de ser ricos. Quiere decir que pensamos que esas personas posiblemente sean ricos. Y deber, sin embargo, implica obligación. Debían tener mucho cuidado con él porque era el malo del cuento. Esto daos cuenta que era el malo del cuento. En cierta manera se sale un poquito del propio cuento, el narrador, y mete ahí como una cuña casi metaliteraria, ¿no? Es como un cuento en el que se está narrando a su vez detalles de que es un cuento, ¿no? Nos separa un poco de la narración en sí, sobrevuela un poquito por encima de la narración y nos mete una cuña metaliteraria, cuando habla en el cuento del propio cuento, ¿no? Aunque sabían que le atemorizaba escuchar el sonido del reloj, tic-tac, tic-tac, esto lo podíamos poner entre paréntesis. Desde el día, a mí me gusta más ponerle en que un cocodrilo gigante le comió una mano, en realidad está narrando en pasado, está diciendo, ¿vieron? Y entonces si pones a la misma altura, en el mismo marco temporal, parece que las dos cosas suceden a la vez. Que cuando se narra esta acción, parece como si también se estuviera narrando esta acción. Así que esta acción, sin embargo, es anterior. Nos está hablando de cierto día. Le había comido la mano. Así vemos que este es un presente, cuando se narra este episodio. Y aquí, sin embargo, se retrotrae en el tiempo y va a un pasado anterior, ¿no? Le había comido una mano y se tragó su reloj. Aquí ya directamente ya no hace falta de que pongamos y se había tragado, pues esto ya habilita al resto, ¿no? Desde entonces, cada vez que escuchaba uno,
A mí me sobran las comas. Desde entonces, cada vez que escuchaba uno se ponía tenso y empezaba a sudar de miedo. Por eso, cada vez que cualquier reloj llegaba a sus manos, lo destrozaba a martillazos. Campanilla, Peter Pan, los niños perdidos junto a Wendy y sus hermanos lo pasaban genial. Jugaban, aquí incluso se podría decir lo estaban pasando genial, pues nos está hablando de un momento determinado que está así. No es que lo pasaran siempre genial, sino que en ese momento lo estaban pasando genial. Jugaban, comían dulces y escuchaban las historias de Wendy antes de dormir, pero... bueno, pues perdón, eso era correcto. Ya nos está hablando de un barco más general. Lo pasaban genial. Jugaban, comían dulces y escuchaban las historias de Wendy antes de dormir, pero un día, también me sobran las comas, los malvados, incluso aquí en vez de un punto y coma, vale, es correcto, pero yo incluso para agilizar la narración pondría una coma en vez de un punto y coma, pero un día los malvados piratas tendieron una emboscada a Wendy y la llevaron atada dentro de un saco hasta el barco del Capitán Garfio. El malvado pirata odiaba a Peter Pan, no podía soportar que fuera tan alegre, siempre haciendo... ¿Veis? Aquí tampoco, en realidad esto está complementando la frase, estamos en la misma frase. Siempre haciendo lo que quería, sin importarle la opinión de los demás, sin miedos y sin complejos. Justo lo contrario a él. El Capitán Garfio no entendía la forma de vida de Peter y los niños perdidos, por lo que la detestaba y quería acabar con ellos. Pensó que si secuestraba a Wendy, Peter haría lo que fuera por salvarla, y así fue. Peter se presentó... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el sujeto que es Peter, tenemos el verbo que es presentó, y entre medias no hay ningún inciso. Esto se llama coma criminal. Se lo voy a poner al presunto autor de este manuscrito. Imaginaos que fuera un cliente. Voy a ir aquí y le pongo elimino la coma criminal. Es una coma criminal, es la coma indebida que separa al sujeto del verbo o que separa al verbo del complemento directo, ¿no? Peter se presentó en el barco dispuesto a pelear con Garfio y los piratas que, aunque se hacían los valientes, esto aquí una coma, que aunque se hacían los valientes, tenían mucho miedo de Peter Pan porque era mucho más rápido y fuerte que ellos. Entre empujones y castañazos, el capitán tropezó y cayó al mar. Como no sabía nadar, empezó a dar patadas y a gritar, pidiendo ayuda a Smith, el segundo de a bordo, que le tiró una cuerda para que pudiera trepar. Entonces, también me sobra la coma. Entonces los niños perdidos, esto es un inciso, que eran muy listos y bromistas, esto debe ir entre comas por delante y por detrás. Si lo eliminamos, daos cuenta de que la frase sigue teniendo sentido, eso es un inciso, lo que hace es añadir información, ¿no? Entonces los niños perdidos, que eran muy listos y bromistas, nos da una información sobre los niños perdidos, por tanto, esto debe de ir entre comas por delante y por detrás. Soltaron al agua un tronco pintado de verde con un reloj atado. La corriente arrastró el tronco que, visto desde arriba, parecía un cocodrilo. Esta parte de la oración es correcta. Se le podría poner aquí un inciso que, visto desde arriba, esto es aleatorio, esto es voluntario. Si le queréis poner esto entre inciso, entre comas, y si no sigue funcionando, en este caso sigue funcionando perfectamente sin las comas, ¿no? El capitán Garfio entró en pánico al oír tic-tac, subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón. Gritó lo más fuerte que pudo. ¡Alto! Vale, esto en lenguaje, o sea, en narrativa para adultos, tantos signos de admiración, de apertura y de cierre, pues no tendría sentido, pero en el mundo infantil todo tiende un poco a la hipérbole, ¿no? Y aquí nos ponen, pegado a la parte de aquí, a la parte del personaje, de la intervención del personaje, el guión mal por dos motivos. Mal porque lo pega al
la intervención del personaje y ya sabemos que debe ir debe ir pegado a la parte de lo que dice, de lo que habla el narrador, con lo cual vamos a poner aquí el habitual guión. Vamos a copiar el guión de antes. Venga, era de este tamaño, que sean todos los guiones iguales, ¿vale? Bajamos un poquito, lo vamos a ver. ¡Alto! Y pegamos aquí el guión. Se quedó quieto. Vale. Hay más cosas que corregir. Este es un párrafo, o sea, esto es un diálogo en el que hay que corregir muchas cosas. Volvemos a señalar esto en rojo para que sepamos cuándo está hablando el narrador. Y todo el mundo se quedó quieto. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí está comenzando una nueva frase. No estamos como en otros momentos, en otros pies de diálogo en el que se empezaba la acotación del narrador, es decir, lo que yo señalo en rojo, con verbos dicendi o verbos de habla, es decir, no estamos utilizando el verbo dijo, comentó o incluso pensó, exclamó, etcétera, etcétera. Entonces esto en realidad lo que está aquí comenzando es una nueva frase, ¿no? Y todo el mundo se quedó quieto. Vale, pues muy bien. Todo el mundo se queda quieto, pero nosotros vamos a poner aquí un guión como debe ser. Vale. Y esto es correcto. Aquí habla el narrador. Ya le hemos puesto el segundo guión y el puntito. El cocodrilo está aquí. Vale, pues esto lo pegamos aquí. Lo vamos a poner en rojo, una vez más, para que se sepa cuándo está hablando el narrador. Explicó Garfio con una voz que parecía un graznido. Vale, pues ¿qué se podría hacer aquí? Explicó Garfio con una voz que parecía un graznido. Pues a veces directamente se busca como un juego más literario, más incisivo. Y en vez de una voz que parecía un graznido, pues directamente con un graznido. Aunque en su literalidad no pueda graznar, lo ponemos así porque es una licencia literaria. Si no os gusta, lo dejáis como estáis antes, pero a mí me gusta más así. Explicó Garfio con un graznido, ¿no? O incluso ¿veis? Llevándolo un poco más al límite. Esto diréis, bueno, pero es que no puede, Garfio no puede graznar. Da igual, es una especie como de imagen, ¿no? Un recurso literario. Peter Pan, que sabía de la broma, que estaba al tanto de la broma, vale, si lo queréis lo dejamos así, se podría poner que estaba al tanto de la broma, saltó al agua con Wendy y juntos vieron cómo el barco pirata se alejaba de allí a toda velocidad. Las risas de los niños perdidos todavía se pueden oír si escuchas una caracola. Pasaron varios días de fiestas y celebraciones hasta que Peter y Campanilla acompañaron de nuevo a sus amigos a Londres, volando en la oscuridad de la noche. Pasaron los años y aunque se hicieron mayores, los tres hermanos siempre recordaron aquella aventura que vivieron junto a Peter Pan, los niños perdidos y Campanilla en el país de nunca jamás. Si queremos ser un poquito puristas, que habían vivido, ¿vale? Pues esto es anterior, nos está hablando de una época que había sido anterior, ¿no? De hecho nos dicen aquí que recordaron, se recuerda aquello que es anterior. Vale, pues ya tenemos aquí el texto. Si os dais cuenta, he corregido algunas cosas, pero no estaba excesivamente mal. He leído cuentos en internet, cuentos infantiles. De hecho, yo tengo dos niños pequeños y se los leo a mis hijos por la noche y algunos cuesta hasta entenderlo, ¿no? Este no estaba bueno, relativamente bien. Mucho lío con los diálogos, lo cual se demuestra que no tienen, la persona que ha transcrito el cuento no tiene interiorizado cómo va el tema de los diálogos, ¿no? Se podría maquetar un poco mejor todo para que estuviera todo al mismo nivel. Lo vamos a dejar en el centro. Y vamos a leerlo otra vez para que quede bien. Nos vamos a ir a revisar, ¿veis? Todas las revisiones. ¿Eso qué quiere decir?
que nos va a salir todos los cambios que he hecho van a salir a la derecha. Aquí nos va a salir en rojo. Entonces el texto está un poco, pues, molesta a la vista, ¿no? Al fin y al cabo lo que queremos hacer es darle una segunda vuelta. Pues en vez de todas las revisiones, le damos a sin revisión. Y das cuenta que ya el texto ha incorporado todos mis cambios. Lo podéis ver porque en el título ya, por ejemplo, ya no aparece el punto, ¿no? Así que lo voy a leer una vez más por si encuentro algún error y lo cerramos ya, ¿vale? En la ciudad de Londres vivía la familia Darling. La hermana mayor, Wendy, siempre contaba historias para dormir a sus hermanos Gianni y Michelle. La historia favorita de los tres ocurría en un lugar lejano, conocido como el país de nunca jamás, se le puede quitar la coma, en un país lejano conocido como el país de nunca jamás, donde vivían Peter Pan y el hada Campanilla. Allí nadie crecía, nadie se convertía en un adulto, se podría quitar, nadie es como muy genérico, nadie se convertía en adulto y se podía jugar y divertirse como un niño para siempre. Cada noche los tres hermanos se sentaban a escuchar historias antes de dormir. Una de esas noches, los niños vieron una pequeña luz brillante. Esto es un poquito redundante porque la luz casi forzosamente ha de ser brillante, ¿no? Si están en la oscuridad, pues la luz forzosamente ha de ser brillante. Yo le pondría muy brillante, ¿no? Eso ya tiene más sentido. Revoloteando por el cuarto, y se quedaron maravillados. Incluso aquí se podría poner una coma para separar esta oración, esta parte de la oración de esta, ¿no? Y se quedaron, es optativa, pero a mí me gusta más así. Y se quedaron maravillados al descubrir que no era otra que Campanilla, la pequeña hada amiga de Peter Pan y el propio Peter, que miraba divertido hacia la ventana. Aquí esto como está complementando la frase, no está haciendo una selección de un tipo de Peter. ¿Veis? Esto lo vamos a poner con una coma. Aquella noche les propuso viajar al país de nunca jamás, conocer a los niños perdidos y jugar sin que ningún adulto les diera órdenes. Aquí han optado por aquella noche, por el contexto, digamos, temporal, que no le veo mucho sentido porque ya nos han dicho aquí una de esas noches. No necesito que se remarque eso. Yo remarcaría el personaje, que supongo que es Peter Pan el que le hace la propuesta. Peter Pan les propuso viajar al país de nunca jamás, conocer a los niños perdidos y jugar sin que ningún adulto les diera órdenes. ¿Y cómo iremos?, preguntó Wendy. Ja, 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 se echó a reír Peter Pan. Volando. Pero nosotros no podemos volar. Esto yo incluso lo pondría en exclamación, porque los niños deben estar muy sorprendidos de la propuesta. Pero nosotros no podemos volar, contestó Michelle. Bueno, en realidad contestar, puesto que en puridad no es contestar, pues no les han hecho una pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede poner el verbo decir. Dijo Michelle, se expresó Michelle, apuntó Michelle, cualquier otra cosa, ¿no? Esto es un verbo de habla de los que dijimos antes. Por eso aquí, después del guión, va pegado, pero en minúscula. Campanilla os ayudará. Y entonces la pequeña hada comenzó a revolotear sobre sus cabezas, esparciendo un brillante polvo dorado que olía a piruleta. De este modo los niños empezaron a elevarse unos centímetros del suelo. Asustados y divertidos, empezaron a volar. Aquí ya tenemos un empezaron, aquí tenemos otro. Se podría, para evitar la repetición, de este modo los niños se elevaron unos centímetros del suelo. Esto, todo lo que estoy yo haciendo aquí, se sigue recogiendo en el documento. Simplemente que estoy en revisión, pero si le doy ahora todas las revisiones, ¿veis? Los niños se elevaron. Aquí antes ponía comenzaron a elevarse, ¿vale? Yo simplemente le estoy dando a sin revisión para que la lectura sea más agradable y no esté llena de
de resaltes en azul, en rojo o lo que sea, ni los comentarios aquí en el lateral. Asustados y divertidos, empezaron a volar por el cuarto junto a Wendy, la hermana mayor, que no podía creer lo que estaba viendo. Emprendieron el viaje juntos, volando por la ciudad de Londres, hasta que subieron tan alto que solo había nubes. Pasadas unas horas, volaban sobre mar abierto y el sol lanzaba los primeros rayos de luz. Estaban llegando a nunca jamás. Allí abajo vieron el terrible barco pirata del capitán Garfio. Debían tener mucho cuidado con él porque era el malo del cuento. Aunque sabían que le atemorizaba escuchar el sonido de un reloj, tic-tac, tic-tac, desde el día en que un cocodrilo gigante le había comido... Vamos a poner aquí una comita para separar toda esta parte de la oración, ¿vale? Desde el día en que un cocodrilo gigante le había comido una mano y se tragó su reloj. A ver, aunque sabían que le atemorizaban, desde el día en que se tragó. Debían tener mucho cuidado con él porque era el malo de la película. Yo, aunque, que induce un poquito a confusión porque parece como que este aunque debe conectar con la frase anterior o con la posterior, yo pondría no obstante. No obstante, sabían que le atemorizaba escuchar el sonido de un reloj. Ahora se lo voy a quitar porque no tiene sentido. Desde el día en que un cocodrilo gigante le había comido una mano y se tragó su reloj. Desde entonces, cada vez que escuchaba uno se ponía tenso y empezaba a sudar de miedo. Por eso, cada vez que cualquier reloj llegaba a sus manos, lo destrozaba a martillazos. Campanilla, Peter Pan, los niños perdidos junto a Wendy y sus hermanos lo pasaban genial. Jugaban, comían dulces y escuchaban las historias de Wendy antes de dormir, pero un día los malvados piratas tendieron una emboscada a Wendy y la llevaron atada dentro de un saco hasta el barco del capitán Garfio. El malvado pirata odiaba a Peter Pan. No podía soportar que fuera tan alegre, siempre haciendo lo que quería, sin importarle la opinión de los demás, sin miedos y sin complejos. Justo lo contrario a él. El capitán Garfio no entendía la forma de vida de Peter y los niños perdidos, por lo que la detestaba y quería acabar con ellos. La detestaba se refiere a esa forma de vida. Pensó que si secuestraba a Wendy, Peter haría lo que fuera por salvarla, y así fue. Peter se presentó en el barco dispuesto a pelear con Garfio y los piratas que, aunque se hacían los valientes, tenían mucho miedo de Peter Pan porque era mucho más rápido y fuerte que ellos. Entre empujones y castañazos, el capitán tropezó y cayó al mar. Por Dios. Y cayó al mar. Callar es el verbo callarse. Esto es de caer. Tropezó y cayó al mar. Como no sabía nadar, empezó a dar patadas y a gritar pidiendo ayuda a Smith, el segundo de a bordo, que le tiró una cuerda para que pudiera trepar. Entonces los niños perdidos, que eran muy listos y bromistas, soltaron al agua un tronco pintado de verde con un reloj atado. La corriente arrastró el tronco que, visto desde arriba, parecía un cocodrilo. El capitán Garfio entró en pánico al oír tic-tac, tic-tac, subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón. Gritó lo más fuerte que pudo. ¡Alto! Y todo el mundo se quedó quieto. ¡El cocodrilo está aquí!, graznó Garfio. Peter Pan, que sabía de la broma, saltó al agua con Wendy y ambos y juntos vieron cómo el barco pirata se alejaba de allí a toda velocidad. La risa de los niños perdidos todavía se pueden oír si escuchas una caracola. Pasaron días de fiestas y celebraciones hasta que Peter y Campanilla acompañaron de nuevo a sus amigos a Londres, volando en la oscuridad de la noche. Pasaron los años y aunque se hicieron mayores, vamos a poner aquí una comita y así hacemos aquí un inciso. En realidad pasaron los años y los tres hermanos siempre recordaron aquella aventura que habían vivido junto a Peter Pan, los niños perdidos y Campanilla en el país de nunca jamás. ¿Vale? Ahora vamos a seleccionar todo el texto, vemos el inicio y le vamos a decir que todo el texto en automático, es decir, en negro, ¿vale? Yo lo había seleccionado todo esto en rojo para explicaros cómo funcionan las acotaciones, es decir, los parlamentos introducidos por el narrador para dar juego
a la historia. Ya está todo en negro. Vamos a hacer una cosita, control L, y vamos a un espacio, otro espacio. Aquí le ponemos un espacio y vamos a decir que reemplace todos. Vale, solo ha hecho un espacio, ¿de acuerdo? Esto es porque son los... Cuando le damos al tabulador más de una vez, lo vamos a ver aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues esto, hay veces que aquí algunos autores hacen esto, le da más de una vez al tabulador, a la barra de escribir los espacios, y entonces hay veces que se queda así el texto, con demasiados huecos libres, ¿no? Entonces nos vamos otra vez a control L, ya lo tenemos seleccionado de antes, reemplazar todos, nos ha quitado 11, le vamos a dar otra vez. Aquí porque está viendo que hay más de uno. ¿Veis? Aquí hay 3. Y aquí le vamos a quitar 1. De todas formas no me ha funcionado bien esta segunda vez. Control B, vamos a darle aquí 1, 2. 1, 2. Vale, me dice que hay aquí. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y ya no hay más. Vale, pues ya os he explicado, hemos hecho una corrección, la hemos corregido 2 veces, que nos ha servido para evitar algún error que a mí se me había pasado. Vamos a quitar esto. Y ya de paso os voy a enseñar un truquillo por si hubiera capítulos, para que lo tengáis, para que podáis hacer aquí en el navegador pues una guía con los capítulos. Imaginamos que aquí empezaba el capítulo 1. Esto es el capítulo 1. Aquí hay un capítulo 2. Y aquí estuviera, por ejemplo, el capítulo 3. ¿Vale? Estoy hablando no de este cuento, que evidentemente no lleva capítulos. Entonces vamos a hacer una cosita. Capítulo 1. Estamos escribiendo en Georgia 12. Nos vamos a ir a título. Botón derecho, modificar. Le vamos a decir Georgia. Le vamos a decir tamaño no tan grande, un 16, un 14 está bien. Y le vamos a decir aquí actualizar automáticamente. Vale, este de aquí sería capítulo 2. Le damos arriba donde pone título. Y aquí capítulo 3. Vale, pues ahora si damos control B y nos vamos aquí, veis, este sería el... Lo ponemos en el medio y ya está. Bueno, pues esto ya tenemos aquí, este es el título del cuento y esto tenemos los 3 presuntos capítulos. Yo creo que por hoy ya está. Le vamos a decir que los capítulos los pongan en el medio. Ahí. Vale, pues muy bien. Nos vamos aquí y le vamos a decir, donde pones en revisión, le vamos a ver todas las revisiones, todas las cosas que yo le he hecho al documento, que las veis aquí. Pero yo quiero que me las aplique todas. Para empezar le vamos a quitar esto del control de cambio. Vamos a eliminar los comentarios que yo he hecho. Y vamos a decirle que acepte todos los cambios. Vale, y este es el cuento ya corregido. Aquí lo tenéis. Nada, y nada más por hoy. Se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado. Estoy en correccionyestilo.com o en correctorliterario.com. Esta es una de mis páginas.
Aquí me podéis pedir un presupuesto si lo necesitáis para una corrección, o también aquí, ¿vale? Aquí simplemente pedir un presupuesto. Y nada más por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra. Chao.